Hola, en esta unidad vamos a hablar sobre patología traumática de pelvis y cadera. Vamos a comenzar con el concepto de la descarga de peso, cómo se realiza. Recuerden que se realiza a través de los cuerpos vertebrales. Luego esto se va a ir distribuyendo 50% a cada miembro inferior. Cuando uno está parado, la descarga de peso se realiza a través del acetábulo y esta se transmite hacia la cabeza del fémur y de allí hacia los pies. En cambio, cuando estamos sentados, la descarga de peso se realiza a través de los isquiones. Bien, ¿qué son las fracturas de pelvis? Son soluciones de continuidad que se van a dar ante un impacto de alta energía, en donde puede ser, depende del mecanismo de acción, puede generar lesión, fractura, inestabilidad, alterar la estabilidad mecánica, que es normal en la pelvis, o hemodinámica, y afectar al anillo completo, produciendo lesiones no solo óseas, sino también puede llegar a tener lesiones de órganos. Nosotros podemos, con respecto a la inestabilidad de la pelvis, puede ser de manera rotacional cuando el mecanismo de acción se produce a través de una compresión lateral o contralateral al lugar de la fractura, y la inestabilidad vertical es cuando se produce un trauma en cizallamiento. Tenemos que pensar en que la pelvis es una unidad, es un anillo en donde va a contener órganos nobles y todo un sistema vasculonervioso muy importante, el cual, cuando hay un trauma muy grande, se pueden ver afectados. En estas imágenes podemos observar distintas fracturas de la pelvis de una persona normal. Esto es una tomografía 3D. Acá vemos un trazo de fractura en el anillo, en el pubis. Acá también tenemos hasta un desprendimiento de un trazo fracturado. Y nosotros vamos a utilizar la clasificación de Tile, en donde las diferenciamos en 3 tipos: tipo A, tipo B, tipo C. La tipo A son las estables. ¿Y cuáles son? Son las fracturas de pelvis que no van a afectar el anillo, o son las mínimas que no afectan la estabilidad en absoluto. Las B son las rotacionalmente inestables, pero verticalmente no, y son aquellas que, por ejemplo, se producen en libro abierto, ya sea por una compresión homolateral y se la fractura del mismo lado donde se recibió el impacto, o una compresión lateral contralateral. Y las de tipo C son tanto rotacionalmente como verticalmente inestables. Esto lo vamos a ver en pacientes que tienen rotacional y verticalmente inestabilidad, cuando las fracturas son bilaterales o cuando, además de la fractura de pelvis, se le asocia fractura acetabular. Como dijimos, las estables, las tipo A son las estables. No afectan la zona de transmisión de la carga. Se pueden producir por avulsiones y estas son estables. En el caso de las compresiones laterales, dijimos que puede llegar a haber inestabilidad mecánica, pero no hemodinámica. Sí la vamos a encontrar cuando el mecanismo de lesión es una fuerza anteroposterior que puede llegar a producir lesión, ruptura, inestabilidad mecánica y hemodinámica. Bien,
Con respecto a la tercera forma o mecanismo de acción que puede afectar la pelvis y producirle una lesión, se encuentra el cizallamiento, en donde se combinan fuerzas anteroposteriores y laterales. Estas van a generar al paciente inestabilidad mecánica, ruptura de ligamentos e inestabilidad hemodinámica, como ya les mencioné, que pueden llegar a... ¿Por qué se dice que son inestables hemodinámicamente? Es porque aumenta el diámetro transversal, eso hace que haya mayor espacio, se forma como un tercer espacio donde va a llenarse de sangre y esto puede llegar a ocurrir, a producir una alteración en lo que es la volemia del paciente. Por eso, cuando un paciente llega al hospital con politrauma, una de las partes principales que se les revisa a los pacientes es la pelvis, por si tuviera un trauma cerrado y pudiera llegar a tener inestabilidad por ruptura de algún órgano. Las fracturas acetabulares son aquellas que afectan al acetábulo de la pelvis. ¿Y cuándo se va a dar? Puede ser que el paciente se fracture porque se cae parado desde altura y eso se transmite y termina de producir fractura del acetábulo. O cuando se va sentado en el auto con las rodillas a 90 grados, también un impacto que proviene desde adelante hacia atrás sobre las rodillas también pueden producir lesión de la pelvis. Hay diferentes tipos, tenemos fracturas acetabulares simples o asociadas. Las simples son aquellas que afectan a la columna anterior, a la columna posterior, a la pared anterior o pared posterior del acetábulo o transversas. Y las combinadas son las que tienen varios trazos de fractura que pueden ser en tipo en T, transversales. Bien. ¿Cuál es el tratamiento de estos pacientes? Fundamental es la estabilización e inmovilización para que se pueda consolidar la fractura. Y para este tipo de pacientes lo que se utiliza en principio son los tutores externos, que de esa forma se inmovilizan bien y el paciente tiene mayor libertad para movilizarse y así vamos a tener como beneficio menor atrofia por el desuso. Pacientes están cómodos con sus tutores externos. Otra forma de fijar una fractura de pelvis es a través de de tornillos o clavos. Bien, podemos también, acá es otra forma de un tutor externo. Fíjense en esta imagen, acá la diastasis queda en la sínfisis pubiana. Esta es otra imagen. ¿Y cuáles son las complicaciones y secuelas que podemos tener cuando un paciente sufre una fractura de pelvis? Que nosotros al saber debemos tratar de evitarlas. Una es la muerte por inestabilidad hemodinámica o por fracturas expuestas o en el contexto de un politrauma. ¿Qué otra cosa puede suceder? Puede haber rigidez y anquilosis a nivel de la articulación sacroiliaca. Puede desarrollar precozmente artrosis sacroiliaca y coxofemoral. Puede llegar a tener inestabilidad pélvica. Puede haber asimetría en la longitud con desbalance muscular. Puede traer asociada lesión neurológica o lesiones de los órganos pelvianos, como ya les mencioné. Y para tener en cuenta con respecto a la movilidad de la articulación sacroiliaca, esta no es muy móvil y con los años va a ir disminuyendo la movilidad. Y hay situaciones especiales que debemos conocerlas para no generar daño, en donde hay un aumento en la movilidad.
Esas situaciones son, por ejemplo, el embarazo, la tuberculosis o la artritis infecciosa. Todo eso va a hacer que aumente la movilidad a nivel de la sacroiliaca. Mensaje. ¿Qué tienen que aprender de esta clase de pelvis? Distinguir a qué nos referimos cuando hablamos de estabilidad mecánica o de estabilidad hemodinámica. La mecánica tiene que ver con la capacidad de cargar el peso y permitir el movimiento sin deformaciones. En cambio, la hemodinámica es aquella que va a afectar a la hemodinamia, donde nosotros vamos a ver alteración en la presión sanguínea, en el ritmo cardíaco y la capacidad de oxigenar los tejidos.